Hemos adorado al Señor. Reitero, buenas noches para todos, a la familia de quien en vida fuera don Manuel, sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus sobrinos. Esta noche hemos estado orando por ustedes y hoy vamos a reflexionar en la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36, hay una porción bíblica que considero apropiada para que juntos podamos reflexionar esta noche. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. Dice la Escritura: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esos versículos. Muy bien, voy a hablar esta noche sobre el Hijo de Dios, el dador de vida. El Hijo de Dios, el dador de vida. De eso voy a hablar. Cuando nosotros vemos en la Escritura el Evangelio de Juan, es muy importante ver cómo presenta la vida, las enseñanzas, el ministerio y todo lo que Jesucristo hizo en la tierra. En el capítulo 3 específicamente, Juan está presentando una de las conversaciones las cuales Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo, y ahí encontramos algunos versículos que hasta el día de hoy son los versículos que se ocupan como base principal para evangelizar muchas veces, como el famoso versículo de Juan 3:16 que dice que Él amó con su grande amor al mundo para que el hombre pueda ser salvo por medio de Él. Pero cuando llegamos nosotros al versículo 31 en adelante, encontramos que Jesús está enseñando cuatro afirmaciones que declaran que Él es el único que da la vida eterna. Y de eso quiero mencionar. La primera afirmación está en el versículo 31. La Biblia dice: el que viene de arriba. Jesucristo afirmó venir de arriba. Cuando Él dice este versículo, el que de arriba viene, está hablando de un lugar que es más alto donde habitamos los seres humanos. Nosotros no conocemos qué es lo que hay arriba. Lo sabemos por la palabra, lo hemos oído, lo hemos leído, pero Jesús sabe porque Él viene de arriba, habla de su lugar superior. El hombre siempre ha querido conquistar las alturas. Por eso encontramos en el libro de Génesis capítulo 6, capítulo 9, versículo 8, a un hombre llamado Nimrod, que él dice: voy a hacer una torre alta. Y en esa torre vamos a poner un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, para que todos sepamos que el hombre ha conquistado lo más alto. Pero Jesús dice: Él es el que viene de arriba. Cuando habla venir de arriba, Él hace una diferencia y dice: el que es de la tierra, en el versículo 31, es terrenal. En este sentido podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia entre el Dios poderoso y los seres humanos. Y entendemos que la necesidad que tenemos de Dios es tan grande porque Él dice: hay uno que está sobre todos, y sobre todos es Dios, porque el de la tierra es terrenal. La humanidad de nosotros necesita de la grandeza del Señor para poder asegurar nuestra eternidad. Y es ahí donde Jesús dice: porque el que es de la tierra, cosas terrenales cree o sabe, pero el que viene de los cielos es sobre todo. La Biblia presenta, y Juan, la superioridad de Cristo. Significa el más grande de todos y el que puede asegurar nuestra eternidad. Nos da una perspectiva de las cosas espirituales y enseña que Jesús es el eterno y el hombre en la tierra es pasajero.
Jesús es el que da la vida y nosotros necesitamos la vida que Jesús nos puede dar. Segunda afirmación que vemos está en el versículo 32 en adelante. Y es que Jesús tiene un testimonio que es verdadero. Si usted ve el versículo 32 dice, algunas palabras tiene que ver con hacer. Esto viene de ver. Lo que Él vio, esto hace. O sea, lo que Jesucristo hace es algo verídico. La Biblia nos muestra cómo Él puede hacer lo que ya no podemos hacer humanamente. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer? Él puede salvarnos. Porque como seres humanos nos vamos a separar de nuestro cuerpo. Pero ¿qué va a pasar el día que tengamos que partir de esta tierra? Ahí es donde entra lo que Jesús puede hacer. También dice lo que Él enseñó. Viene de oír. Él tiene la enseñanza más grande. Habló no solamente lo que el corazón de Dios quiere que nosotros sepamos, sino que Él habló lo que ahora conocemos acerca de la muerte y de la eternidad. Él lo vino a aclarar, ya que en el Antiguo Testamento la vida de ultratumba o al morir, algunos de los escritores presentaban esta perspectiva. Pero cuando vemos a Jesús, Él la aclara lo que ya antes se había presentado. Y Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá. Entonces habla también que Él nos lleva para vida. Y nadie, dice, recibe su testimonio. Esto en la Biblia se conoce como hipérbole. Esta hipérbole consiste en una generalización o exageración, porque cuando dice nadie recibe su testimonio, está haciendo mención que muchas veces hay un testimonio que no se recibe del Señor, pero no quiere decir que no todos no han creído, porque hay gente que ha creído en el Señor. Por ejemplo, los apóstoles creyeron, nosotros hemos creído, y el que cree en Cristo tendrá vida eterna. Pero cuando dice nadie, es una hipérbole. Como cuando nosotros le decimos a alguien, te lo he dicho 1000 veces que no hagas eso. Pero no le hemos dicho 1000 veces en realidad. Estamos haciendo una exageración del asunto. Pero la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay una puerta ancha y una angosta. Hay un camino que lleva vida y uno que lleva condenación. Pero Jesús quiere que recibamos su testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es algo que damos por hecho. El testimonio lo da un testigo. ¿Y quién es un testigo? Alguien que ha presenciado algo. Y Juan menciona que el testimonio de Cristo es verdadero. Versículo 33 dice, el que recibe ese testimonio da esa declaración. O sea, hay gente que va a recibir ese testimonio. Por ejemplo, Juan, el escritor, el teólogo, él recibió ese testimonio. Ahora tenemos a otras personas, los que creen, atestiguan que Dios es veraz. La palabra atestiguar es dar por hecho. Que Dios es veraz significa que Dios es exacto, que Dios es fiel y que Dios nunca va a fallar. Por eso lo más lindo que nos puede pasar en la vida es tener al Señor en nuestros corazones. Tenerlo a Él es tener la seguridad más grande que el hombre puede tener en esta tierra. Hay diferentes seguros que uno puede cotizar y son necesarios para nuestra vida, pero hay un seguro de vida eterna que solo lo puede dar el Señor Jesucristo y lo necesitamos. Muy bien, la tercera afirmación está en el versículo 34 y es que Él dice que Jesús es el mejor regalo que Dios ha dado al mundo, porque dice el versículo 34, porque el que Dios envió. ¿Y quién fue el que Dios envió? Fue Jesucristo. Juan 3:17 dice que el Padre envió al Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del Señor Jesucristo. Hay un testimonio que ha dado el Padre, o hay una verdad, y es enviar a Jesús. Las palabras de Dios hablan. Jesús habló sobre las verdades eternas. Lucas 22:42, Él, aún en el momento más difícil, Él dice que se haga la voluntad del Padre y no mi voluntad. Juan 10:30 dice, Él y el Padre uno son. También podemos darnos cuenta que Jesús fue enviado al mundo para que el hombre pueda tener seguridad en esta tierra.
Vivimos en tiempos donde la vida puede terminarse en cualquier momento. El único requisito para morir es tener vida. Y todos los que tenemos vida somos candidatos seguros a ser electos un día por la muerte. Lo que no sabemos en el momento en el que va a suceder. Pero como esto es una realidad, necesitamos tener el mejor regalo que Dios ha dado al mundo. Y ese regalo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús moría en el Gólgota, habían dos ladrones y uno de ellos le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice: te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que Jesús es el que nos puede garantizar un lugar en el paraíso. Los tesoros de la tierra son buenos y son importantes, porque es bueno tener una casa, tener los bienes, son necesarios. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que morir? Ahí es donde necesitamos el mejor tesoro que el hombre puede tener, y es Jesús en su corazón, porque Él será el más grande. Y dice el versículo dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El versículo 34. Jesús es el mejor regalo. Jesucristo vino al mundo y se entregó por nosotros, aún no mereciéndolo. Porque todos hemos fallado delante del Señor. Hay una palabra que todos cargamos y es la culpabilidad del pecado. ¿Por qué existe la muerte? Porque entró el pecado en el mundo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que la muerte entró en el mundo por la desobediencia de Adán. La herencia de Adán fue el pecado. Y como Adán pecó, dice la Biblia que por causa de él muchos fueron arrastrados al pecado, y ahí vamos incluidos nosotros. Pero la herencia de Cristo fue la vida eterna y la gracia. Por eso es que así como Adán introdujo el pecado, Cristo introdujo la vida eterna. Y la muerte, dice la Biblia, pasará a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pero hay una realidad, y es que el que tiene a Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y aunque esté muerto, esperará la resurrección en el día postrero, porque Jesucristo vivificará nuestros cuerpos mortales para convertirlos en un cuerpo de gloria eterna. Y eso es lo que enseña la palabra del Señor. Él es el más santo y vino al mundo más lleno de pecado. Él es el más lleno de amor, pero vino a un mundo lleno de odio. Él es el Dios de paz y vino a un mundo lleno de conflicto. Él es el Dios más rico del mundo, pero vino a vivir en la pobreza más grande. Él es el que merecía ser adorado, pero vino y fue vituperado. Su amor fue tan grande y nuestro rechazo fue visible cuando lo crucificamos en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que valorar el hecho de la vida, porque la vida tiene sentido cuando entendemos que Jesús es el centro de todo. A pesar de todo lo que hemos hecho, Jesús nos ama con amor eterno. Ahora veamos la cuarta afirmación, y está en el versículo 35 al 36. Y tiene que ver que Él hará una preservación, o nos preservará para siempre, porque somos creados con un alma eterna. Al morir no se terminará todo. Hay algo más después de la muerte. Si yo muero y creo que no hay nada más después de la muerte, entonces yo corro el riesgo de que al morir sí haya algo más. Y si yo muero creyendo que hay algo más, entonces yo gané lo mejor. Porque yo morí creyendo que había algo más y me di cuenta que en realidad había algo más. Pero si yo muero creyendo que no había nada y en realidad lo había, yo perdí lo más valioso que el hombre puede tener, y es la salvación de su alma. El versículo 35 dice: el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Esta autoridad tiene que ver con la autoridad salvadora. Por eso es que la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo puede salvarnos. Por eso dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan el teólogo dice: y
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Por eso Él es el autor de vida. Versículo 36 da un panorama excelente sobre el Señor Jesucristo mismo y la eternidad. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando el apóstol San Pablo escribe en el Nuevo Testamento, él en cierta ocasión, en el libro de los Hechos, él tuvo un debate. Habían dos escuelas de filosofía que estaban específicamente en Atenas, que era conocido como la cuna de la filosofía. Y habían dos escuelas, una se llamaba la de los epicúreos y la otra de los estoicos. Unos decían que para ser feliz necesitábamos darle placer al cuerpo. Otros decían que se podía hacer lo que no trajera en la conciencia dolor y que nos llevara al placer máximo y la plena realización de los deseos carnales. Unos decían que el hombre puede centrarse en uno mismo. Otros decían que las acciones al final pues son normales y todo se va a terminar. Pero Pablo llega con un mensaje diferente y les dice, hay un Dios en los cielos que ha creado y ve todo lo que en el mundo hay. En ese sentido, a pesar de la filosofía que había en Atenas, Pablo llegó con un nuevo mensaje. Y en muchos lugares lo llamaron palabrero, que significa aquel que lleva semillas a muchos lugares. Y cuando Pablo llega con el mensaje del evangelio, él está hablando de la verdadera razón del hombre para vivir. Y es que significa creer en Jesucristo a pesar de todas las corrientes que hay en el mundo. El único que puede salvar se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dice Juan 3:18, el que cree en el Hijo tiene vida y no verá condenación. Creer es una decisión en mi corazón. Si yo creo, alcanzaré la vida eterna. Porque el creer es un estado presente. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y noten la palabra, para que todo aquel que en él, y dice, no dice crea, sino cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese sentido, Juan 3:18 dice, el que cree tiene vida eterna. O sea, el tiempo es presente, porque el que cree en el Señor ha creído en el que nos va a acompañar en el momento de la muerte. Hay una realidad, y eso es algo muy, muy cierto para todos. Cuando vayamos a morir y nos lleven al cementerio y nos den el último adiós, nuestra familia nos ama mucho y nos va a llorar y nos va a sentir y va a pasar el momento del duelo, del dolor, pero ninguno de nuestros familiares se quedará con nosotros en ese lugar. Porque el único que se puede quedar ahí es Jesucristo, que va en nuestros corazones. Por eso es que la Biblia dice, el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna. El Señor es el único que puede traer esa bendición. ¿Qué sucede cuando nosotros nos llenamos de incredulidad? La Biblia dice, cuando el hombre muere, hay una vida y hay una condenación eterna. Pero Jesucristo quiere que tengamos vida. Dios no quiere que el hombre se pierda. Es tan grande el amor del Señor que en la cruz Él derramó su sangre. Él fue lacerado, maltratado, vituperado, crucificado. Su cuerpo era en ese momento entregado en las manos de sus verdugos, que lo despedazaron hasta lo último. Uno de ellos se le ocurrió burlarse y ponerle una corona de espinos. Otro le vendó sus ojos y lo golpeaba y le preguntaban, profetiza, ¿quién te pegó? Mientras él hablaba en otro idioma clamando al Padre, ellos decían, este está llamando a uno de los profetas. Pero a pesar de todo, su amor es tan grande que Él quiere que el hombre sea salvo, y por eso pasó eso. Dios no quiere que el hombre se pierda y Él nos quiere preservar. Juan 11:25 dice que el Señor ofrece una vida eterna, y eso es lo que necesitamos. Por eso, hermanos, termino diciéndoles esta noche, si la muerte nos sorprendiera, tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque todos nos va a llegar.
ese momento en el cual tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en la vida. Y Juan capítulo 3, versículo 31 al 36 nos presenta estas 4 afirmaciones sobre la vida eterna. Número 1, Jesucristo es el que viene de arriba. Número 2, su testimonio es verdadero. Número 3, Él tiene un regalo para el mundo. Y número 4, Él preservará nuestra vida por toda la eternidad. Por eso Juan 3, 31 al 36 presenta el Dios que quiere salvar nuestra vida. Voy a pedirle ahí donde está que incline su rostro y le demos gracias al Señor por la reflexión de la palabra que hemos tenido en esta noche. Amado Padre, gracias esta noche porque hemos podido escuchar su palabra. Su palabra es verdad y su palabra es cierta en estos momentos de angustia y de dolor. Pero también nos damos cuenta que tenemos al Señor en nuestros corazones, que es el que nos va a preservar para siempre. Gracias por cada uno de los presentes que ha escuchado este mensaje esta noche. Y yo oro para que sus corazones sean movidos a pedir misericordia al Señor. Y que después de todo esto reflexionemos que la vida es tan pasajera y podemos morir hoy, mañana o no sabemos cuándo. Pero también hay una gran verdad y es que usted tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Esta noche queremos hacer una oración especial por fortaleza en la familia de nuestra hermana Dinora, la familia de hermana Cecilia, sus hijos de quien en vida fue don Manuel, sus nietos, todo lo ponemos en sus manos para que usted pueda fortalecerles en este momento que están atravesando esta situación. Ayúdales mañana que los restos serán llevados al cementerio. En ese momento que aún falta, pedimos que usted pueda fortalecerles a todos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén y amén.